de Michelo y Nicolás Maduro de Dumercito. No te olvides de darle like y comentar, que es absolutamente gratis y no te cuesta nada, ¿eh? Hazlo. 3, 2, 1, ¡feliz año! Che, pregunta importante. Esta es una pregunta importante para los venezolanos. ¿Qué se siente celebrar por 3 meses Navidad? ¿Qué se siente celebrar por 3 meses Navidad y que no puedas comer absolutamente nada porque, bueno, estás en la miseria porque estás en Venezuela? ¿Qué se siente? ¡Sí! ¡Sí! Tiene que ser muy triste recibir el año nuevo contento porque supuestamente vas a tener un año más viviendo del régimen para que al tercer día de dicho año las fuerzas militares de las que tanto te burlaste en múltiples videos finalmente tomaran cartas al respecto. Es curioso porque yo mismo no confiaba en que al final Estados Unidos decidiera entrar a territorio venezolano y menos que capturaran a Maduro. Despertarme a la mañana del 3 de enero y ver en Twitter miles de videos del bombardeo a Caracas y minutos después miles de posts de cómo se llevaban a Maduro tras ser capturado por las fuerzas militares estadounidenses fue una experiencia increíble. Yo en este video se los había dicho. Les dije que el poder militar de los Estados Unidos era muy superior. El primer ataque fue tan exitoso que dañaron gravemente las defensas militares bolivarianas y capturaron a Maduro sin sufrir ni una sola baja por parte de los militares estadounidenses. Pero Diosdado Cabello sigue ahí y el resto de funcionarios activos que trabajaban codo a codo con ellos dos también. Está claro que detrás de esto o se van a intentar escapar o lo harán exitosamente o podría darse el caso. Si nos ponemos a revisar así con ojo de crítico, ojo de investigador y de lunático, alguien vendió a Maduro desde ahí adentro, porque vos te das cuenta que ellos la milicia, la guardia, alguien tenía que estar revisando esto de los ataques y todo eso. Porque no es que de repente exponió de la nada un avión o un dron y todo eso. O sea, algo sucedió ahí. Y considerando que a Maduro lo atraparon justamente de camino yendo a su búnker, eso demuestra que alguien lo vendió. Alguien lo vendió. Alguien lo vendió. De que van a resistirse levantándose en armas contra el ejército estadounidense, dando lugar a una guerra. El ataque en Caracas comenzó a las 12 de la noche y para la 1 de la mañana ya habían capturado a Maduro. ¿No les parece que es una señal más que obvia que si lograron capturar a Maduro con esa eficacia y velocidad, en un par de días no van a hacer lo mismo con los demás? Y más ahora que no tienen ni defensas ni aliados. Algunos civiles que se sienten apoyados por el régimen quieren resistir para evitar la caída total. Pero esas personas querían resistir porque vivían de lo que Maduro les regalaba. Pero con esta operación militar, el golpe a la moral que recibieron es muy grande. Y salvo Diosdado Cabello, pocos referentes del chavismo quedan que sean relevantes. Por supuesto, uno de ellos ahora mismo está corriendo un riesgo muy grande. Michelo, el agente M para los amigos. ¡Agente M! El agente M. Twitter ahora mismo está inundado de memes y videos sobre toda esta situación, y entre ellos hay muchos videos y memes sobre Michelo. Y como él siempre se vendió como un héroe que lucha por la justicia social de Venezuela, lo lógico es pensar que en todo momento estuvo al pie del cañón, pese a que la historia ahora mismo es otra totalmente diferente. Tras su viaje a Colombia, regresó a Caracas, y desde que volvió no paró de hacer videos metiéndose con Estados Unidos e Israel principalmente. Desde hace meses han salido muchas noticias sobre el latente conflicto entre Estados Unidos y Nicolás Maduro, por ser declarado oficialmente como un narcoterrorista y por destruir todos y cada uno de los derechos del pueblo venezolano. Hermano, ¿te puedes creer que antes a mí me salió un clic en TikTok de Petro diciendo esta mamarrachada de vamos a subirle el impuesto al petróleo? O sea, vamos a subir el gasto al petróleo, o sea, le vamos a poner más impuestos. Y según él, la excusa que dice es pues le vamos a subir al petróleo, le vamos a poner un impuesto aún mayor. ¿Por qué? Porque los pobres no consumen petróleo. Y si no consumen, entonces no se vende. Es como, Petro,
si la gente común, la gente pobre no consume petróleo, es porque el petróleo está caro, lo estás vendiendo caro. Y subirlo, lo único que hará es que con menos ganas la gente compre. O sea, esa mamarrachada de vamos a subir el petróleo porque como la gente pobre no compra, entonces el petróleo no se vende, es como, si lo que quieres es vender el petróleo, tienes que venderlo más barato, bajarle, no subirle. O sea, es que no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. Y Michelo en múltiples ocasiones se tomaba a burla las advertencias de Donald Trump, haciendo videos como este. Están bombardeando Saludos. Venezuela, Hola, chicos. Zacarías. Escuchen. ¿Escuchan? Vamos a ver. Oye, una pregunta que ahora con esto de los bombardeos y todo esto, que dicen que personas murieron en esto que hizo Donald Trump, tengo una pregunta muy importante que hacer. Es una duda muy, muy importante. ¿Por qué la gente ahorita le preocupa o dice lo de... No, que mucha gente murió por los bombardeos que hizo Donald Trump y todo esto? Y yo digo, ok, no, vale. Sí, murió gente, vale, digamos que murió gente, pero Chávez, en la época cuando Chávez todavía estaba vivo, en la época donde Chávez mandaba, tengo entendido que Chávez mandó a bombardear la propia ciudad o sea, mandó a bombardear una ciudad de su propio país, a donde 400 personas murieron, que básicamente son el doble o casi el doble de la gente que murió por lo de Donald Trump. O sea, uno está mal, pero el otro no lo mencionamos o no los callamos o qué, o no cuenta. Ahí sí no cuenta. O sea, ¿por qué con Donald Trump sí cuenta las bajas del bombardeo, pero lo que hizo Chávez de bombardear la propia ciudad de Caracas, a donde causó 400 muertes, ahí por qué no hablan de eso, no lo reclaman? ¿Por qué ahí ignoran ese hecho? Ignoran eso. Te la creíste, güey. Acá estamos de fiesta, amigos. Faltan un par de días para Navidad. ¿Por qué son así de malos? Este tipo de burlas las hizo constantemente, confiado en que nada iba a pasar, porque al final es cierto que Estados Unidos estuvo meses derribando lanchas narco, pero nunca hicieron un ataque real que de verdad pusiera en jaque a Maduro. Pero la cuestión está en que Maduro igualmente se mostraba temeroso, porque en el fondo sabía que si Estados Unidos decidía atacar realmente al país, no iba a poder ganar. Yo, como muchas personas, también creía que lo que decía Trump era humo, al menos hasta el 3 de enero de este año. Vamos a verlo desde el punto de vista de Michel. Te vamos a probar para ver si eres nuestro próximo piloto en el mundial. Te quiero presentar a tu nuevo entrenador. Ese hombre no existe para mí. Tú no eres mi padre y yo no soy tu hijo. Eres el primer piloto que conozco, ¿eh? ¿Y qué tal? Normalito. Utiliza bien la rabia. Es tu gasolina, es tu motor. No sé por qué me pone eso cuando a mí no me gustan las motos. Video, pero bueno. vamos a sacarlo a bailar. Tras una de sus tantas burlas sobre el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, llega el día de Nochevieja y de celebrar Año Nuevo. Hasta ese momento iba todo perfecto. De hecho, hasta envidio la tranquilidad que tiene al ir a la playa a recibir Año Nuevo. Ah, por cierto, mira esta canción, ¿eh? Escucha esta canción que está dedicado para los cucas que hablan sobre lo de Donald Trump, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Espérate. Escucha esto, mira. Para ser... A ver, déjame poner aquí. Ok, déjame salir acá. Mira, escucha esto. Para ser comunista debes estar en la izquierda. Que me perdonen los zurdos, pero la izquierda es tremenda mierda. Luchan por la igualdad con sus tontos ideales y nos vuelven a todos pobres para que seamos todos iguales. Si el único camino es la revolución, coño, es difícil ver ese camino con tanto apagón. Hablan de libertad y Juan habló mal de los barbudos. Cuando estuvimos allá, Para ser
hablan de libertad. Nunca le preguntes a China qué le hizo a Quezon cuando Quezon dijo que Taiwán era un país propio. Nunca le preguntes qué hizo China. Y Juan habló mal de los barbudos. Es que, Juan sigue vivo, pero... mira, vos te das cuenta de lo hipócrita que son los zurdos. Porque te dicen, no, que Donald Trump invadió, se está apropiando de Venezuela y todo eso, y que no debería, y es como, qué curioso que con Donald Trump te quejes, pero no lo hagas con China, porque hasta donde yo tengo entendido, China nunca logró invadir o conquistar Taiwán. Y aún así China, por sus huevos, dice que Taiwán es de China cuando nunca lo ha sido. Mejor dicho, cualquier persona oriental, o asiática, pero digamos oriental, cualquier persona oriental de Japón, Corea o China que diga que Taiwán es su propia nacionalidad, su propio país, China de inmediato manda a callarlo, ¿eh? Amenazan, manda a callar. ¿A qué son? ¿A qué son? Por literalmente decir la verdad, que es que como Taiwán nunca fue invadida, nunca fue conquistada, Taiwán no es de China, ¿a qué son? La han amenazado diciendo te vamos a buscar, te vamos a eliminar por decir esto de China. O sea, ahí no decimos nada, ¿no? Ahí nos hacemos la vista gorda, ¿no? Claro, cuando les conviene. Claro, como China es zurdo también, claro, ahí sí. Claro, zurdo no mata zurdo, obvio. Pero le dicen Juan el Mudo, quien defiende el comunismo, a Maduro o a Canel, que nunca ha vivido en el comunismo o es que vive del... Lo peor de todo es que Quezon creo todavía sigue recibiendo hate y amenazas de te vamos a buscar, te vamos a encontrar, te vamos a... violinista. O sea... Y ahí yo no la veo, ahí yo no veo a la gente criticando a China por decir eso, a los chinos por andar diciendo eso. Ay, comunista, un régimen solo es lindo en la foto de los turistas. Ay, comunista, tú no te salvas, no te escapas, ya yo te anoté en mi lista. Para... Mira, lo terminé encontrando el video, mira. Terminé encontrando el video. A ver, este es viejo, pero es como... Bro, ¿cómo no el país va a estar en la mierda con esto? Mira, escucha esto, mira. Le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. A ver, yo no soy economista, pero... el pobre no utiliza gasolina tal vez porque no tenga auto, sino tal vez no utiliza gasolina porque está costosa y no da el dinero para lo que vale. Tal vez eso. Tal vez sea por eso. Pues hoy le quiero mostrar la camioneta que yo manejo aquí en la finca. Mira, ve. Véala. Una camioneta Steel. Claro. 380. Y esta trabaja con gasolina. Es que es eso, o sea... ¿qué es esa pendejada de es que le vamos a aumentar porque el pobre no consume gasolina? Le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. ¿Qué es esa mamarrachada? O sea, ¿qué es esa mamarrachada de los pobres no utilizan gasolina? O sea, hermano, no soy economista, no soy administrador, pero digo yo, ¿no? Desde mi ignorancia, tal vez los pobres no utilizan gasolina, tal vez porque está costoso comprar 1 litro o 1 galón de gasolina. Tal vez, digo yo. ¿No será por eso que los pobres no quieren comprar gasolina?
Y si le subes el precio y le pones impuesto, ¿eso no hará que la gente no quiera comprarlo aún con más ganas? O sea, ¿por qué la gente pagaría más por algo? Pero luego pasa Pero el problema es que la gasolina no solo está para los vehículos. Por ejemplo, ahí te acaba de poner una glosadora que necesita gasolina. Hay otros medios que necesitan gasolina, no solo las motos, no solo los coches. algo que cambia totalmente el panorama. Michelo publica un video cuya descripción es un anuncio de que están bombardeando Caracas. Incluso en el propio video se escucha hasta una explosión lejana. Y de hecho, no mintió. Resulta que durante la medianoche del 3 de enero comenzaron un ataque aéreo a las defensas militares de Venezuela. Y de hecho está todo bien documentado. Miles de personas han subido desde su perspectiva cómo se llevó a cabo el ataque. Pocos minutos después sube otro video tras los ataques. Y no tenemos a un Michelo envalentonado o burlón, sino uno muchísimo más serio. El sub... ¿Sabes por qué en Ecuador? ¿Sabes por qué en Ecuador les cuesta, el presidente le cuesta subir la gasolina? A ver, los ecuatorianos, te voy a ser honesto, nosotros no tenemos problema con que aumente el precio de la gasolina. Siempre y cuando sea el precio del mercado. Tipo, si en el mercado aumentó el precio de la gasolina, vale, se entiende que también aquí se aumente. El problema es cuando en Ecuador, digamos que el mercado del precio de la gasolina está a 1.50 por litro, ¿no? Y digamos que en Ecuador lo quieren subir a 1.60 así por la cara. O a $2, así por la cara. El ecuatoriano no se queda callado. Por eso que cuando en Ecuador aumenta la gasolina, pasa esto, mira. Ecuador... revuelta por aumento de gasolina. Mira. Mira. Mira, hace 6 años, ¿ves? Desde este martes la gasolina vuelve a los precios de antes de la crisis, ¿sí ves? Pero mira cómo se... O sea, pero mira cómo se arma la gente ahí, ¿ves? Pero mira cómo se arma. Pero mira cómo se arma. Es que el ecuatoriano el ecuatoriano no se queda callado. Mira, hace 3 meses. Novoa aquí quita subsidio al diésel, ¿ve? Es que el ecuatoriano no se queda callado. O sea, no se queda callado. Nosotros sí nos armamos. Nosotros sí nos armamos. A nadie le gusta un cero. ¿Y ves? Nosotros sí nos armamos. Hermano, esto está quemado. O sea, el problema es que nosotros no solo... A ver, México se para en pleno de las vías diciendo no, aumenten para estas cosas de la agrícola y todo esto. Ustedes se van a una plaza y todo esto. Nosotros nos vamos directamente a la casa del presidente a prenderle fuego. Nosotros directamente vamos a prender fuego. Mira, ve. Mira, ve. Y son ellos mismos quienes hoy buscan recuperarlos. ¿Sí ve? Nosotros directamente vamos a prender fuego. Nosotros directamente vamos a prender fuego. Nosotros directamente vamos a prender fuego. Por eso te digo, nosotros sí vamos a hacer revuelta. Salvaje. Pero funciona porque terminan bajando los precios. ¿Funciona o no funciona? Por eso no. Mira, que tienen que poner esto para que la gente... Mira. ¿Sí ves? Para que la gente no entre, ¿ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Para que la gente no pase. Nosotros... ¿Por qué? Hermano, ¿por qué crees que nosotros, cuando nosotros... Yo sí lo haría. O sea,
¿por qué crees que en Ecuador, cuando nosotros sacamos a un presidente o queremos que un presidente se vaya, ¿por qué crees que el presidente se va en un helicóptero? Porque la gente está fuera de su casa esperándolo a que salga para agarrarlo a golpe. Mira, ve. Mira, ve. Mira, ve. Estado de excepción en Ecuador por protesta tras aumento de precio hace 3 meses, ¿no? Mira, ve. Mira cómo ya estamos prendiendo fuego, ¿ve? Mira. Las aglomeraciones en el Mira, eso es lo que te digo, hermano. ¿Tú qué crees? Mira, con reggae y todo, ¿eh? Por eso te digo, hermano, por eso te digo. Nosotros no nos quedamos callados, nosotros es como, nos buscas, nos obtienes, ¿eh? Le borró totalmente la sonrisa pícara que tenía. Bueno amigos, vi explosiones acá en la ciudad de Caracas en diferentes puntos. Es más, no se ve, pero está lleno de humo y hasta ahora nadie... Bueno, espérate, déjame ver si encuentro esto, espérate. Rafael Correa huye del país. Mira, ¿ves? Mira, turba violenta asedia al expresidente Correa a la salida de una emisora, ¿ves? Mira, ¿ves? Mira, ¿ves? Y más de uno ahí iba armado, te lo aseguro, ¿eh? Mira, ¿ves? Más de uno ahí iba a ir armado, ¿eh? Mira, le están vandalizando y todo, ¿eh? Y la policía está presente, ¿eh? Y no respetan al presidente. Por eso te digo, bro. O sea, ¿por qué crees que Rafael Correa, el expresidente, actualmente está exiliado del país? Mira, ¿ves? Acá está. Ecuador expulsa en el mes de febrero al segundo diplomático de Estados Unidos, ¿ves? O sea, con nosotros no te metas. Con nosotros no te metas. Mira, Ecuador expulsa a representante del Banco Mundial, ¿ves? ¿Ves? Rafael Correa huye del país. Mira. Huyó del país, aquí está, mira. Rafael Correa consigue asilo en Bélgica, un país zurdo, mira tú, y evita su extradición en Ecuador. El gobierno ecuatoriano no recibe aún la notificación oficial del beneficio concedido al expresidente. O sea, ¿te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de eso? Ah, que la concha de tu madre. Bueno, da igual. ¿Te das cuenta de eso? Mira, ha sido refugiado 7 días antes, o sea, huyó del país y el presidente y ese güey quiere volver a regresar al país, pero el pueblo no lo deja porque sabe que si pone un pie adentro del pueblo, adentro del país, el pueblo va, lo agarra y lo mata. Lo mata a golpes.
Nadie ha declarado nada, ni el gobierno de Estados Unidos, ni tampoco el gobierno de Venezuela, pero bueno, yo con mis propios ojos vi las explosiones, ¿no? Literalmente. Esto también es cierto. Trump en ese momento no dijo nada de nada, pero claramente ese era parte de su plan, atacar agarrando a la milicia bolivariana Por cierto, sí me gustan los caballos. totalmente desprevenida. El ataque fue un rotundo éxito. Debilitó las Ahora que lo defensas pregunto. militares sin que ninguno de sus hombres saliera herido y capturaron a Nicolás Maduro. El plan había salido redondo. Escuchaban ruidos de aviones, grabé un par de tomas, pero se ¿Quién fue cree que se llevó los 50 millones? Porque eran 50 millones por Maduro, ¿no? La recompensa por venderlo, ¿no? ¿Quién cree que se habrá llevado esos 50 millones? la luz en la mitad de Caracas. La señal es muy baja, así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Esto me hace particular gracia por lo irónico de la situación, porque horas antes del ataque estaba burlándose de que en Argentina se tomó 100 billones de dólares en deuda y que encima estábamos sin luz, cosa que es mentira. Nuestro país en ningún momento tomó esa monstruosidad de deuda y convengamos que Michelo tampoco muestra pruebas de ello. Y sí, hay cortes de luz, pero en líneas generales duran muy poco. Y te lo digo yo, que soy argentino, que vive en Buenos Aires provincia, que encima es en donde más se corta la luz. Y lo que Michelo no cuenta y obvia casualmente es que estos cortes de luz que se dan en Buenos Aires suelen darse por el calor extremo del verano. Durante el otoño, el invierno y la primavera es raro que se corte la Es como en México, que cuando llueve se corta por alguna extraña razón la luz, que no lo entiendo, pero bueno. luz a menos que sea por alguna tormenta fuerte. Pero Caracas o Venezuela en líneas generales ya se quedaba sin luz antes y después del ataque de los Estados Unidos. La diferencia es que ahora, además de quedarse sin luz, se quedaron sin presidente, entre muchas comillas. La vida muchas veces puede ser muy kármica, Michelo. Tras esto sube un video haciendo playback de una canción hecha con IA, cuya letra es en referencia a resistir ante la tiranía del imperialismo de los Estados Unidos. Típico discurso de Michelo. Aunque lo que sí te puedo decir acá, que suele pasar mucho, por lo menos a donde yo vivo, es que se suele ir mucho la línea telefónica. Pero eso es cuando, yo que sé, full calor. O por ejemplo, ayer casi se fue por toda la mañana no había señal. Pero es porque ayer, hermano, el viento como soplaba, ¿eh? El viento como soplaba. Mission plans. Check completed for the 17th time. Son como esos vientos que te tumban una pared, como ¡fua! Venezuela no es tu tierra, Donald Trump, el petróleo de aquí no te lo llevarás. Michelo, ese mismo petróleo que estás intentando defender es el mismo que Maduro le ofreció a Trump a cambio de dejarlo en paz. No te estoy tomando el pelo. Maduro por poco y no le entrega la soberanía entera de Venezuela con tal de que lo dejen en paz. Todos los recursos naturales le ofreció. Por otro lado, hay algo que me llama poderosamente la atención. Ustedes recordarán que yo en este video les mostré cómo Michelo supuestamente se había enlistado en el ejército bolivariano para defender la soberanía del país. Y por consiguiente, defender a Maduro. ¿Por qué no hacemos un Pregunta importante. ¿Por qué los cucas, los de izquierdas, ahorita se preocupan por el petróleo de Venezuela, pero cuando Maduro vendía petróleo solo a China y a Rusia a altas sumas de dinero y ese dinero se los quedaba el gordo este bigotón? ¿Por qué ahí los zurdos no decían nada, pero ahora que Donald Trump sí se va a hacer con ese petróleo, porque ahora sí está mal? O sea, el otro sacaba petróleo y lo vendía a sus amiguitos y él se quedaba con el dinero, el pueblo se empobrecía, mientras él se enriquecía guardándose ese dinero que se supone que iba a ser para el pueblo, pero el otro se lo guardaba en su bolsillo. ¿Por qué ahí no estaba mal, pero ahora con Donald Trump sí está mal? de memoria de lo que dijo específicamente cuando fue a enlistarse? Acá estamos alistándonos para defender. Porque, por ejemplo, muchos venezolanos, he visto reel que te dicen, lo peor que te dicen así es como dicen, oye, pero ¿qué piensas que Donald Trump se quede con el petróleo? Y te dice, ¿cuál petróleo? Si Maduro se quedaba con todo el petróleo mientras el pueblo sufría. Es como, ¿cuál petróleo? Si igual el pueblo no veía nada de dinero, nada de ese dinero. Mira, aquí lo tengo, espérate, mira, a ver. Entonces, mira.
Lo tengo. Trump lo que quiere es el petróleo. Sí, que se lo lleve todo lo que quiera. A nosotros no nos dan nada de esa plata. Nos da igual quién se la lleve. Que se preocupen China y Rusia, que son los verdaderos dueños actuales de la riqueza de Venezuela. Nosotros, el pueblo, no. ¿Y sabe qué? Deje de ser mamahuevo metido. Trump lo que quiere es el petróleo. Sí, que... ¿Sí ves? Los propios venezolanos te están diciendo, a ver, españolito, ese petróleo que tanto te preocupa ahorita, nosotros no vemos nada de ganancia de ese petróleo porque el otro se quedaba el dinero de todo eso enriqueciéndose él su bolsillo, mientras el pueblo sufría de hambre. Comenzando por ahí, por lo cual que Donald Trump venga y se lleve su petróleo si quiere. Sin olvidar que, te lo vuelvo a decir, la gente se olvida, y es que se olvida que, espérate, Venezuela 1920. Creo que era esto, ¿no? Espérate, 1950. Acá está, mira, ve. En 1950, Venezuela vivía una época de gran prosperidad económica impulsada por el petróleo, siendo uno de los países más ricos del mundo, aunque estaba bajo un gobierno militar de fachada civil, encabezado por junta del gobierno de Germán Suárez Falmerich, que sucedía el derrocamiento de Rómulo Gallegos. Lo peor de todo es que iban de dictadura en dictadura. Por amor a Dios, me cago en la madre de Dios, venezolanos de mí. Y se desarrollaba una importante huelga petrolera y conflictos de esto. Hubo avances de infraestructura, nuevas carreteras y estadios olímpicos, crecimiento industrial y urbano, también representación política y censura, mientras se sentaban bases para la futura dictadura de Pérez Jiménez. Hermano, es que iban de dictador en dictador, es sorprendente. Pero lo que pasa es esto, muchas personas se olvidan que esta gran prosperidad de Venezuela que tenían con el petróleo fue gracias a Estados Unidos. Por ejemplo, Venezuela 1950, a ver, Estados Unidos ayudó a Venezuela 1950. Espérate, Venezuela con el petróleo. No iba a Venezuela por el petróleo, más bien las compañías estadounidenses que hasta dominaban la extracción y exportación venezolana, un periodo de fuerte inversión extranjera. Aunque los trabajadores petroleros venezolanos iniciaron huelgas por mejoras condiciones, marcando el inicio de un ciclo de nacionalismo de petróleo y una relación compleja y un menudo tensa en Estados Unidos. Las invasiones de Estados Unidos fueron clave para desarrollar la industria, pero bajo un modelo que generó reclamos por el control y los beneficios sentados bases para las futuras nacionalizaciones. O sea, que sí, era un trabajo de mierda, sí, había abuso, pero no puedes quitar que los inversionistas ayudaron en que en 1950 Venezuela sea uno de los países millonarios, o sea, más rico del mundo. Aquí mismo lo dice. O sea, no puedes quitar una cosa con la otra. Y seamos sinceros, nada es perfecto, pero ahí está. Y imagínate que otra vez viene Donald Trump, exporta ese petróleo y otra vez Venezuela vuelve a ser el país más rico del mundo. Aunque también te digo, te lo vuelvo a decir, viendo lo que leí ahí, Venezuela iba de dictador en dictador, ya sea de derecha o de izquierda. Iba de dictador en dictador. Sorprendente. Guerra
tierra de Bolívar, de Hugo Chávez, de los libertadores. Yo, siendo argentino, no puedo permitir que los norteamericanos, que ya han invadido 400 veces otras naciones para robarle sus recursos, repitan la historia acá con la tierra de Bolívar. Michelo estaba totalmente decidido a unirse al ejército para defender al país. De hecho, fue sometido a un entrenamiento tan complejo que gracias a él es como nace el agente M, el mejor soldado de toda la galaxia. De hecho, existe un video de nuestro agente en su punto más alto de entrenamiento militar retando duramente a los estadounidenses. ¿Qué pasó con el ejército norteamericano? A ver, no se va a reparar de la noche a la mañana, pero a ver, los propios venezolanos también te dicen una cosa, mira, no podemos, a ver, si Estados Unidos nos gobierna no podemos estar peor que con Maduro. Ay, tienen un punto, te lo vuelvo a decir. ¿Estados Unidos es de mierda? Sí. Pero de alguna forma Estados Unidos se mantiene primermundista, ¿eh? De alguna forma lo hace, quieras o no. De alguna forma lo hace. Su ejército nuclear en el Caribe. ¿Qué pasó que no quieren entrar? Si aquí solo les vamos a dar paso, 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 paso. De Big Vietnam. Ahora, si supuestamente te enlistaste para defender a la tierra del Bolívar, ¿me explicás por qué te quedaste grabando TikToks haciéndote el héroe de la resistencia y ni vos, ni nadie de tu mismo nivel intelectualoide y ni siquiera el ejército bolivariano que está súper pateado les hicieron cosquillas siquiera a los militares estadounidenses? Porque de nuevo, la operación militar de los Estados Unidos fue un rotundo éxito. Capturaron a Maduro en menos de 3 horas. Menos mal que no podías permitir que ocurra lo mismo que ya hicieron 400 veces. No solo los pisotearon, sino que encima se llevaron a su líder. Sos el peor guerrillero del universo conocido. Y recordemos que según Michelo su trabajo era estar de vigilancia. Qué mal trabajo hizo, Michelo. Nosotros queremos peace forever y ustedes quieren guerra, invasión. No queremos su sangre derramar, pero si invaden nuestra patria se van a estrellar. El nivel de fantasmeada es brutal. Literalmente no moviste un solo dedo por ayudar a Maduro y defender el territorio de la invasión y ahora estás en la comodidad de tu casa con una Caracas de fondo sin luz, grabando un TikTok pedorro con una canción hecha con IA. ¿Así vas a combatir a los estadounidenses, Michelo? ¿No te parece que es un poco incluso una falta de respeto a los propios chavistas que te están apoyando? Y espero honestamente que lo sigas haciendo, porque para lo que valen los chavistas a día de hoy, porque si yo fuera chavista incluso me sentiría profundamente decepcionado de vos. Le vendió una cantidad de humo brutal y en los comentarios medio mundo se le ríe es como la cara. el mito Michelo, del gallo de griegos. Qué buen trabajo y el ejército. Sacate la bandera de Venezuela porque la representás muy mal. Los hijos. ¿Tú dónde crees que huya Michelo? ¿Va a huir a Colombia o a Cuba? De Bolívar en acción. Los hijos de Bolívar en acción. Michelo, ¿qué acción? Literalmente se llevaron a Maduro en tu cara. Al tipo que te dio todo, no moviste un solo dedo por defenderlo o por impedir que se lo lleven. Honestamente, con aliados como vos, ¿para qué voy a querer enemigos? Le estás pidiendo mucho a un argentino, le estás pidiendo mucho. Siendo contra los colonos piratas del imperio. ¿Te das cuenta que los colonos son los ingleses, no? No Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nunca fue colono, o sea, los colonizadores fueron los ingleses. Produciendo. Michelo, esa canción está hecha con IA. Vos en tu vida tocaste siquiera el Reaper. Y esto es como aquella lejana ocasión en la que cuando estaba viviendo todavía acá en Argentina... Cuba porque también está, creo, igual como Venezuela. Cuidadito, que ya lanzó... Donald Trump ya lanzó la amenaza. Ya que se quedaba acá guerreando... ¿Sabes por qué Ecuador casi no nos da miedo Estados Unidos? No es porque Ecuador podamos contra Estados Unidos, no. Sino porque Ecuador en teoría tiene trato con Estados Unidos porque Ecuador está dolarizado. O sea, y Ecuador tengo entendido que hay bases militares de Estados Unidos. En Ecuador hay bases militares. Hay bases militares de Estados Unidos en Ecuador. Así que es como un... ¿Se acuerdan de eso? Porque se portan bien. País, vayan a su patria. Yo acá estoy guerreándola. Acá me le paro a todos los genocidios. Voy a morir en mi patria. No como ustedes que están en el extranjero llorando. ¡Ay, no soy colonia de Estados Unidos!
y a los meses se fue corriendo de Argentina para irse a vivir a Venezuela. Diría que esto es exactamente lo mismo, pero la verdad es que no, es muchísimo peor, porque la inacción de Michelo y la de todos los chavistas sí tuvo una consecuencia gravísima para ellos. Perdieron a su líder, pero no se preocupen muchachos, todavía les queda Diosdado Cabello, no sé por cuánto tiempo, pero ahí está. No contaría con él por mucho tiempo por dos razones sencillas. La primera es que si ya capturaron a Maduro, ni bien entraron al país los estadounidenses, no duden que si empieza otro ataque igual o a mayor escala que el anterior, van a ir a por el resto de funcionarios relacionados a Maduro, siendo de los que quedan Diosdado Cabello el más importante. Hermano, joder, yo llegara, yo lo vendo, 25 millones, hermano, yo llego a cobrar este dinero, no me vuelves a ver en tu perra vida, me desaparezco, me compro una isla, me contrato a unos enanos y venga, no me vuelves a ver en tu puta vida. Delcy, pese a ser la vicepresidenta, no sería perseguida porque seguramente es un peón útil para los Estados Unidos. Seguramente ella fue quien le facilitó la información a Trump para la captura de 50 millones se llevó la mujer, tan tonta no es. Maduro. Y el segundo motivo tiene que ver con el primero, porque el propio Trump dijo que las cosas no se terminan con el arresto de Maduro. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. O sea que este es el primero de muchos ataques. Básicamente, Trump afirma que va a tomar el control de Venezuela temporalmente hasta que se complete una transición a la democracia. Es obvio que hay muchos intereses de por medio, pero es preferible esto antes de que Maduro siga en el poder más tiempo. Claro. Y esto no es algo que diga yo, lo dicen los más de 8 millones de venezolanos que tuvieron que escapar de esa dictadura. El propósito es lo anterior dicho, restaurar la democracia y evitar que la dictadura continúe, lo cual desde el punto de vista estratégico es complicadísimo para... ¡Qué luca frente como para estrellar un huevo! Los chavistas. Básicamente no les queda de otra más que intentar escapar y no ser capturados en el camino. Mientras el resto de funcionarios de Maduro sigan en el poder, Michelo se va a seguir sintiendo respaldado, sobre todo por Diosdado Cabello. Pero si el chavismo termina de caer, a Michelo le va a tocar huir, tanto a él como a su amigo Flema, porque ellos se mantienen gracias al financiamiento del régimen. Porque las clases de influencers no las volvieron a hacer. De TikTok debe ganar poco y nada a menos que haga lives. Ah, cierto que de TikTok lo habían baneado. Y en YouTube, sus visitas son demasiado bajas como para percibir unas buenas ganancias. Y Michelo a lo largo del 2025 viajó a varios países de Latinoamérica. Vaya uno a saber con qué dinero. Por eso es que a Michelo le conviene que el régimen no caiga, porque es de lo que come a día de hoy. Ahora que Maduro ya no va a estar más, veremos quién financia a nuestro chavista favorito. Es muy complicada la situación de la gente M ahora mismo. Ahora, ¿a qué dictador cree que se la vaya go para que le den dinero? Por supuesto, para nada envidiable. Bueno, amigos. O político zurdo, ¿no? Es un secreto a voces. El gobierno de España sigue comprando y vendiendo armas a la industria militar israelí. Armas que empresas como Elbit, Guardian Homeland Security o Rafael se jactan de haber probado. Mira, esto es algo que me da mucha rabia también de los zurdos. Se quejan de que no, que Donald Trump tiene armas y todo esto. Pues sí, mira, para los zurdos, ¿quieres detener a un bully? A un bully solo lo detienes enfrentándolo. No con palabritas que con amor. No. A la fuerza se la responde con la fuerza. ¿Quieres equilibrar la balanza? Necesitas poder militar. Y eso es algo que España no tiene. Porque, ay, no, sí al amor y no a la guerra. Entonces te jodes. Y mejor ten cuidado porque tarde o temprano Estados Unidos también viene por España. En combate en Gaza. Armas que han matado a más de 60.000. Sí, la gente está yendo a las farmacias. Ah, sí, mi amor. Las armas no matan. Las armas son un objeto. Los que matan son las personas que apretan el gatillo. A ver si estudias un poco, ¿no? Que eso es básico. A los supermercados, buscar víveres, todos los supermercados saturados, la gente va a buscar provisiones porque se ha cortado la luz, el agua. Curiosamente, esta y el video en el que se le ve preocupado por la situación de Venezuela serán las únicas 2 veces hasta la fecha en donde sí va a mostrar la realidad de Venezuela, o al menos la de Caracas. En efecto, están sin luz ni agua, aunque lo segundo no es algo nuevo. El mismo Michelo, cuando se mudó a un departamento en Caracas y fue a mostrar
celular, el de su amigo Flema, se le veía cargando un bidón con agua porque él mismo había contado que a cierta hora el flujo de agua se corta. ¿Qué es el ruido, amigo? Estoy cargando agua. Bueno, acá me llevo agua del departamento de Javi porque... Filtro de agua, boludo. Dato de color, ¿sabés por qué Michelo estaba cargando agua en la casa de su amigo? Bueno, porque a veces se corta el agua, entonces lo que se hace en Venezuela es guardar agua en bidones por las dudas. Todo muy normal, ¿no? Esto es el daño colateral del ataque. El socialismo, bro. Se nota que el socialismo funciona. Pagan justos por pecadores, pero si es por un bien mayor, que así sea. Y estoy muy seguro de que muchos venezolanos estarán de acuerdo con esto que dije, porque si hay personas que conocen el infierno de vivir bajo esa dictadura, claramente son ellos. A mí sinceramente no me gusta que haya tenido que pasar esto, porque al final eran los mismos venezolanos los que tenían que sacar a Maduro del poder. Pero ¿saben qué hubiera pasado? Hubiera sido una masacre. ¿O ya se olvidaron lo de las tanquetas en aquella manifestación? Recordemos lo que dijo Neomar Lander en su día. Un chico de solo 17 años que murió manifestándose en contra de la tiranía de Maduro. La lucha de pocos vale por el futuro de muchos. La lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Seguramente para ellos el tener que ir a buscar suministros por un apagón y corte de agua no es más que el pan de cada día. ¿Por qué ya no te ríes, Michelo? Vi que hay varios influencers que ponen, ay, Michelo no se ríe a las carcajadas. ¿Ustedes saben lo que es escuchar gritos de personas inocentes, sobre todo de niños? Ver a civiles que han perdido a su familia, gente inocente. O sea, perdóneme por tener un poco de corazón. No te comas la curva, amigo mío. Porque si vos de verdad tuvieras un poquito de empatía y de verdad no fueras una basura de persona, no estarías al lado de Maduro, quien te pagó una vida de ensueños. ¿Con qué plata? Con la plata de la pobreza de los venezolanos. Estarías apoyando a aquellos que tuvieron que escaparse de esa pesadilla a la que vos llamás gobierno, dejando hasta a sus familias atrás. Te lo vuelvo a preguntar, Michelo. ¿Qué pasó con la señora que te increpó a los gritos por el dolor que sentía por la corrupción de las elecciones de 2024? ¿Dónde está esa señora, Michelo? Porque vos me venís a hablar de empatía, pero no impediste que a esa señora la hicieran desaparecer con la Operación Tuntún. Mucha empatía por esa señora no sentiste vos. Y a las familias a las que le han secuestrado un hijo... ¿Sabes cómo te das cuenta que... ¿Quieres saber cómo te das cuenta que el socialismo no funciona? Cuando te meten estas mamarrachadas aquí, mira. Ay, espérate un momento. Ese spam. Mira, esto de aquí. Te ponen esta mierda de aquí, ¿ves? El problema es que ahorita no sé por qué no quiere. Ahorita no sé por qué no quiere moverse esta porquería, ¿eh? Ahorita no sé por qué no quiere moverse esta porquería. Pero bueno, te lo voy a leer. Mira, dice: el nuevo tasado de basura obligatorio para 2025 levanta en armas a los ayuntamientos. Es el sablazo fiscal de Pedro Sánchez. Los alcaldes últimamente la regulación de una tasa que viene impuesta por ley y que por primera vez deberá sufragar el 100% del coste de servicio de gestión de residuos urbanos. Básicamente te quieren cobrar dinero por botar la basura. Ahora por botar basura te cobran, ¿eh? Fíjate vos. Ahí vos te das cuenta que el socialismo no funciona, cuando te quieren cobrar por botar basura. Cuando te quieren votar por cobrar basura, por botar basura, ahí vos te das cuenta que el socialismo es una mierda. Una hija, un padre, también por la Operación Tuntún. ¿Vos sentiste empatía por ellos, Michelo? Lavate bien la boca antes de hablar de empatía. Basura. Porque generalmente cuando bombardean, invaden un país, sobre todo Estados Unidos, va por los civiles. Libia, Siria, Irak, Afganistán. Perdónenme que yo no festejo los misiles que caen allá en Gaza, ¿no? Como muchos de ustedes que apoyan a Netanyahu. Disculpame, Michelo. No lo celebraste, pero sí te burlabas. Te burlaste del gendarme que secuestraron bajo el gobierno de Maduro. Ahí está. Logré infiltrarme. Amigos libertarios. Sí. El gendarme, ¿lo descubrieron?
Tocó el timbre. Pucha, yo sabía que ese gendarme no había estudiado nada. Vamos. Te burlaste de los venezolanos cuando les robaron las elecciones mientras todavía seguías acá en Argentina. ¡Ganó Maduro! No voy a poder volver a mi país, coño su madre. Te burlaste de los adictos de Filadelfia a cierta sustancia en concreto junto a tu amiguito Flema. ¡Probando dulces gringos en Navidad! Hoy toca fentanilo. Vos no lo celebrás, pero sí te burlás de las tragedias de personas cuya ideología no encajan con la tuya. Bastante cuestionable tu línea moral, además de hipócrita. No te hagas el buenito, Michelo, porque dejás ver más fácil lo basura que sos. Mira, la verdad que encontré esto, pero mira, hermano, pero mira lo muerto de hambre que son los zurdos, mira, ¿ves? Yo no sé para qué me pone esto, pero vale. Mira esto, espérate. Mira. Cuidado, porque desde este 1 de enero controlan cuántas veces abrimos el contenedor. Y es que esta es una Mira, de las... los españoles están más ocupados luchando por Maduro que quejándose por las mamarrachadas que hacen en su propio país. Funciones de los contenedores cerrados que llevamos disfrutando ya hace 8 meses. La llamada tasa justa. El sistema contará tasa justa a cuántas veces cada hogar abre los contenedores de resto y de orgánica. Y en función de ese número de usos, el recibo subirá o bajará. En el contenedor de resto, entre 3 y 8 usos, se pagarán 21 euros. Más de 8 usos, 47 euros. Pero menos de 3 usos, casi 86 euros. Es decir, si no lo usas o lo usas muy poco, pagarás más que si lo cual no tiene sentido, pero bueno. Lo usas de una manera moderada o incluso si lo usas más veces. Con la orgánica pasa lo mismo. Más de 8 usos, 17 euros. Entre 3 y 8, 38 euros. Menos de 3 usos, más de 70 euros. El gobierno considera que reciclar bien no es utilizar menos los contenedores, sino utilizarlos el número de veces que ellos han considerado bien. Papel y vidrio y el contenedor de envases, que también está cerrado, no cuentan para este cálculo. Los datos se van a recoger entre enero y mayo y el recibo pasará a final de año. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este nuevo sistema y esta tasa es justa? ¿Cómo te tratan de sacar dinero, Hermano, pero es que ¿por qué los zurdos? Es que son cosas de zurdos, Os leo en comentarios. Cuidado porque... Pero recuerda, para ellos es más importante lo de Maduro. Lo ridículo de una diputada provincial bonaerense que propuso el impuesto a la emisión de gases de las vacas. O sea, él quiere grabar con un impuesto los peditos de las vacas. Exacto. ¿No? Y los eructos de las vacas. Las flatulencias. O sea, una cuestión digestiva de las vacas, porque no se trata ni más ni menos que de eso, ¿no? Una cuestión digestiva. Son rumiantes, así que lo hacen con mucho... Todo el día están haciendo eso. Exactamente. Así que la tipa le quiere poner, la diputada que se llama Lucía Klug, de Unión por la Patria, vinculada a Grabois, cuando no, presentó un proyecto para crear el fondo fiduciario grabando la emisión de metano. Atribuible a flatulencias y eructos de vacunos. ¿Cómo les gusta, primero, los impuestos y después los fondos fiduciarios, ¿no? Son dos mecanismos que les encantan. Hermano, pero es que parece que los zurdos es como, ¡ay, qué rico impuestos! ¡Ay, sí, poner más impuestos, subir impuestos! ¡Ay, sí! ¡Ay, inventé impuestos para más cosas! Ah, es como que si les prende los impuestos. Chicos, hay personas inocentes que literalmente le cayeron bombas encima, misiles encima, y yo no veo lo bueno en esto, ¿no? Dígame que... Curiosamente te quejas que Donald Trump haya hecho eso, pero con la dictadura de Hugo Chávez, cuando lo hizo en Caracas, tirando una bomba y matando a 400 personas con bombas, ahí sí no dices nada, no opinas, ¿no? Okay, bueno. Libertad, ¿qué democracia bien impuesta con bombazos, con misilazos sobre gente inocente? ¿Eso es justicia? Ah, ahora que pasó ya no es un juego. Pero bien que no te cansabas de joder con que, ay, miren, van a bombardear Caracas. Te la creíste. Están bombardeando Venezuela, chicos. Escuchen. ¿Escuchan? Vamos a ver. Ah, se la creíste, te la creíste.
Te venías burlando de la situación desde hace meses, diciendo que si era todo parte de Israel, que si era todo un plan de la Mossad, te inventaste 1001 delirios y te burlaste de 1.000 millones de situaciones aledañas a todo esto. Y ahora que finalmente pasó y se llevaron a tu papito Maduro, resulta que ya no es un chiste, ¿verdad? Ahora de repente la situación es seria. Pero si tan seria era, ¿por qué no fuiste a defender a tu líder ideológico poniendo el cuerpo ante la situación? Sabiendo que te enlistaste en la fuerza, Michelo. Ah, porque tu línea ideológica es: yo me hago el héroe detrás de la pantalla del celular hasta que el conflicto real se hace presente, ¿verdad? Porque si vamos al caso, cualquiera es una leyenda moderna bolivariana entonces. Tengo que admitir igualmente que esa esencia la captaste muy bien de tu líder, quien en el pasado se hacía el valiente queriendo plantar cara a Estados Unidos. Si los gringos un día nos invadieran, les saldrían como hormigas los colectivos y se los tragarían como pasó en Vietnam. Nos tragaríamos a los gringos. Pero cuando vio que la situación iba en serio, le cambió el chip y empezó a decir: es momento de la paz. Así que hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? ¿Más bomba? ¿Cuál es la solución? ¿Más bombardeo? ¿Cuál es la solución? ¿Más guerra? ¿Hasta dónde va a llegar la humanidad? Hay que admitir algo. Ucrania aguantó más contra Rusia que Venezuela contra Estados Unidos. Hay que admitirlo. Ucrania aguantó más, ¿eh? Despertar. La humanidad está en las calles movilizada. Así que ha llegado la hora de la paz. Tiene que sonar las campanas de la paz y no los tambores de la guerra. Michelo, dale, no es serio que defiendas esto. La verdad que esto no es un juego, chicos. Hay personas inocentes que literalmente le cayeron bombas encima, misiles encima, y yo no veo lo bueno en esto, ¿no? Dígame qué libertad... Rock, lo de las bombas me recuerda a esa parte de los pingüinos de Madagascar. Kaboom. Sí, rico. Democracia bien impuesta con bombazos, con misilazos sobre gente inocente. ¿Eso es justicia? ¿Eso le parece soberanía? Sí, Michelo, a mí me gustaría saber si es justicia que los militares de tu gobierno te pasen por encima con una tanqueta por manifestarte, o que se lleven gente con la operación Tuntún por llevarle mínimamente la contraria a Maduro ideológicamente, o que 8 millones de personas tengan que abandonar el país, muchas veces dejando atrás hasta sus bienes, para que después el gobierno venga y los expropie y los termine sorteando entre los que quedan. Justicia es lo que a vos te conviene, Michelo, y eso está muy claro. Dígame, ¿cuál de las 400 intervenciones norteamericanas dejó mejor al pueblo? ¿Qué pueblo queda mejor con misiles? ¿Querés ejemplos de intervenciones de los Estados Unidos que hayan terminado bien en otros países? Perfecto, Michelo, acá van. Francia en el 45, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo por la invasión de los todos son europeos, nacionales socialistas, Alemania, en donde ayudaron a derrocar al Tercer Reich, Japón durante la Segunda Guerra Mundial, Kuwait en el 91 para sacarlo a Saddam Hussein y restaurar el gobierno kuwaití, Panamá para derrocar lo peor de todo que te dicen, no, que Estados Unidos dejó a Libia en la mierda. No. A ver, que Estados Unidos hizo su cagada en Libia. Sí, eso nadie lo niega. Pero lo que la gente se olvida, o los zurdos se olvidan, que en Libia, lo que realmente dejó a Libia en la mierda, o estaba volviendo a Libia en la mierda, eran los grupos guerrilleros que había en la propia Libia de su propia gente. O sea, lo mismo que pasa en Colombia. Creo que la gente se olvida de eso. Que antes de que Estados Unidos metiera mano en Libia, lo que estaba llevando a Libia a la mierda eran los grupos guerrilleros que había en Libia. Se olvida, creo que la gente se olvida de eso. Solo se recuerda que Estados Unidos metió mano, pero se olvida que antes de que Estados Unidos metiera mano, Libia tenía ese problema con los grupos guerrilleros que estaban haciendo un caos ahí. Ahí la gente se olvida de eso, o mejor dicho, los zurdos se olvidan de eso. Al sorete de Noriega y ahora Venezuela para terminar con la dictadura de Maduro. Dictadura de la que se intentó de hecho terminar democráticamente en 2024, pero no sirvió de nada, porque tu amiguito Diosdado Cabello incluso dijo que no quería entregar el poder, y vos encima te burlaste del pueblo venezolano justamente por las elecciones. Michelo, cualquier improperio dirigido a tu persona se queda demasiado corto. Mira, por ejemplo, aquí lo tengo, mira.
Aquí lo tengo, mira. El grupo islámico combatiente libio, también conocido como Libyan y se le valorará lo que sea porque es un nombre muy largo, fue una red armada islamita surgida con el propósito de derrocar al dictador libio Muammar el Gaddafi, que operó entre 1995 hasta 2017. Creo que la gente se olvida de eso, de los grupos guerrilleros que había en Libia, que no tuvo que ver nada de Estados Unidos con ese grupo guerrillero. O sea, creo que se olvidan de esto. Se olvidan que Irak también era casi lo mismo. Nivel de maldad que tenés y sobre todo a lo peligrosamente ignorante que sos. Definitivamente lo que vimos el 3 de enero es un hecho histórico. A lo largo de todo el día he visto cientos de videos de venezolanos en todo el mundo celebrando la captura de Maduro y la liberación de Venezuela. Argentina, mi tierra madre, tiene un buen porcentaje de venezolanos que escaparon de Venezuela bajo las terribles condiciones anteriores mencionadas y pudieron prosperar y tener una vida al menos 5 veces mejor que la que hubieran tenido si seguían viviendo allá. Entre mis seguidores hay muchos venezolanos y estoy muy contento por ellos, pero no porque hayan... El único que lleva desaparecido aquí es Nanami, a saber qué le habrá pasado. Capturado a Maduro, sino por... Hermano, Nanami lleva un huevo sin aparecer, por lo que significa que esto haya ocurrido. Los venezolanos van a poder recuperar lo que durante tanto tiempo se les privó sin derecho, sin previo aviso, de forma cruel y despiadada: la libertad. El último pilar que queda ahora mismo del chavismo es Diosdado Cabello. Están totalmente vulnerables y sin aliados ante cualquier ataque de Estados Unidos. Y Trump advirtió que atacaría de nuevo si la dictadura sigue. Rusia le soltó totalmente la mano a Venezuela. Irán no puede hacer nada porque ahora mismo está en medio de otro conflicto militar. Colombia ni sueñes que los va a ayudar porque Petro es otro perro que ladra pero no muerde. ¿Brasil les va a dar una mano? Lo dudo demasiado. El único consuelo que les queda a los compañeros de Maduro es que... Yo creo que, mira, para Brasil... Si Maduro trata de conquistar Brasil, yo creo que lo peor que será para Donald Trump trata de conquistar Brasil, yo creo que lo peor que lo que más le va a costar conquistar serían las favelas. Ni los propios militares quieren entrar ahí. Los demás países no van a sumarse a vapulearlos ahora que están débiles. Creo, pero tampoco va a moverse nadie para sacarlos del aprieto en el que están. En pocas palabras, han sido abandonados. Bueno, tienen a China y a los socialistas, comunistas y de izquierda. Bueno, China y Rusia no han movido ni un dedo por Maduro, así que... Dando la liberación de Maduro, que es el equivalente a Dora la exploradora gritando: ¡Zorro, no te lo lleves! Algo es algo. Y a todo ese sector chavista que estuvo hasta hace muy poco al lado de Maduro, les deseo toda la suerte del mundo, porque ustedes arruinaron miles de vidas. Y ahora, lamentablemente, les toca recibir el vuelto. Si por algún casual sos de ese selecto grupo de ignorantes, como por ejemplo el degenerado de Felipe 360, que se quejan y ponen el grito en el cielo por lo que y jugó cagoneta porque desactivó los comentarios. Hizo Estados Unidos en Venezuela y con Maduro, te recuerdo que este conflicto ya se intentó resolver de forma democrática en múltiples ocasiones, siendo la más reciente las elecciones de 2024. Si hubieran hecho como en Ecuador y hubieran sacado al presidente a la fuerza. Elecciones como Perú también, que sacaron a sus presidentes a la fuerza, en las que iba ganando Edmundo González, pero que misteriosamente se le dio la victoria a Maduro. Aunque decir que se le dio es una forma de maquillar el robo que fueron esas elecciones, porque el propio Diosdado Cabello salió a decir que ganaron, que no iban a mostrar las actas de las votaciones, ni pedir auditorías, y que tampoco iban a entregar el poder. Básicamente un gobierno de facto. Y si ustedes van a llorar dictadura, al primero al que le tendrían que haber reclamado es a Nicolás Maduro, pero como sus intereses... A Hugo Chávez, en realidad, pero viendo como revisamos lo de Venezuela y viendo que pasaban de dictadura en dictadura, bueno, supongo que los venezolanos están acostumbrados a eso, ¿no?
ideologías se alinean, entiendo que jamás lo hubieran hecho. No está de más decir que si se te ocurría tener la osadía de ir en contra de lo que dijera Maduro abiertamente, te podías meter en un lindo problema del que no te ibas a poder escapar gracias a la Operación Tuntún. No voy a volver a repetir los mismos ejemplos. Ustedes ya los conocen muy bien pese a que se hagan los tontos. Y si te vas a sacar la estupidez de que Estados Unidos va a invadir Venezuela para quedarse con el petróleo, tengo que decirte que durante el gobierno vomitivo de Hugo Chávez, ese otro parásito le expropió a Estados Unidos varias empresas. Y entre esas empresas también había petroleras. Y esto está muy bien documentado. Y ustedes van a poner el grito en el cielo porque los gringos se quieren apoderar. Hermano, en serio, ¿qué pasa con Venezuela? Lo acabo de revisar, acabo de poner Venezuela iba de dictadura en dictadura y me dice sí, Venezuela ha tenido periodos significativos de dictaduras, especialmente las militares como las de Juan Vicente Gómez y Marco Pérez Jiménez en el siglo XX, y una transición hacia un régimen autoritario bajo el gobierno de Nicolás Maduro, caracterizado por la concentración de poder y la desinstitucionalización, lo que sugiere una historia de vaivenes entre democracias y autoritarismo, más que una sucesión lineal de dictaduras puras, aunque con claras tendencias autoritarias a lo largo de su historia. Hermano, iban de dictadura en dictadura. ¿Pero qué pasa en Venezuela? ¿Qué? ¿No puede haber ningún presidente bueno ahí o qué? ¿Del petróleo? Son igual que Colombia. No puede haber ningún presidente bueno. Claro, porque Rusia y China defienden Venezuela por amor al arte, porque son amigos de toda la vida. Cree el ladrón que son todos de su condición. Y en definitiva, si nada de esto les alcanza, solo me queda decirles algo sencillo. Lloren y pataleen todo lo que quieran, pero el chavismo indefectiblemente va a terminar cayendo. Si hasta la propia vicepresidenta le soltó rapidísimo la mano a Maduro y afirmó que está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario con tal de ayudar a Estados Unidos. Claramente para no terminar igual que Maduro. Cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en abandonarlo. Siendo sincero, a mí no me gustó un carajo la idea de que dejaran que Delcy Rodríguez siga en el régimen, porque al final es parte del problema, y de hecho ya lo está demostrando, porque ahora mediante un decreto se puso a perseguir a todo aquel que viva en Venezuela y que haya apoyado la captura de Maduro. ¿Qué? No, ese es un idiota. Hermano, ¿ves que capturaron a tu colega? ¿Y vos quieres seguir con lo mismo? Es como, bueno, este se quiere autojoder. Loco, ¿no? Uno diría que se parece demasiado a lo que hacen en Corea del Norte. Mira tú, ¿quién lo diría, no? ¿Que te persiguen solamente por opinar distinto al dictador? Nah, es una mera coincidencia. ¿Cómo vas a ser tan mal pensado? ¿Que bromitas? ¿Maduro todavía sigue teniendo el helicoide? Qué loco, boludo. ¿Sabes a qué me recuerda mucho? Al centro clandestino de detención de Rafael Videla. Qué coincidencia que justo comparte otra cosa más con otra dictadura, ¿no? Si quieren saber qué carajos pasaban en esos centros clandestinos en la época de Videla, véanse la película de La Noche de los Lápices. Y si tanto les molesta el accionar de los Estados Unidos, vayan a decírselos en la cara a los venezolanos que tuvieron que escaparse del país por la dictadura. No, ¿y sabes qué es lo peor de los españoles zurdos de Cuca? Que si ven a un venezolano celebrando que fue Maduro capturado, los zurdos cucas de mierda lo dicen, pues vale, venezolano, regrésate a tu país, pues si tanto estás celebrando, regrésate a tu país. Es como, papi, es curioso que digas eso porque tus padres o tus abuelos sufrieron una dictadura en 1950 a donde muchos españoles aprovecharon irse a Venezuela porque Venezuela era económicamente fuerte. O sea, era un país rico en 1950. Es curioso eso, que los españoles cuando sufrieron una dictadura se fueron a Venezuela y los venezolanos los recibieron con los brazos abiertos. Ahora ustedes andan sacando a los venezolanos porque no están de acuerdo con decir que están... ¡Qué curioso! ¡Wow! Estoy totalmente seguro de que van a estar encantadísimos con ustedes. O en definitiva, vayan ustedes a plantarle cara a los Estados Unidos. Sí, porque vaya. Ustedes hacen mucho ruido, pero veo pocas nueces. Tampoco es que se puedan quejar demasiado cuando el mismo Nicolás Maduro provocaba a los Estados Unidos, invitándolos a que lo enfrentaran. ¿O ya se olvidaron de eso? ¡Venga por mí!
¡Aquí los espero en Miraflores! Y cómo olvidar su delirio de querer crear su propio Vietnam. Si los gringos un día nos invadieran, les saldrían como hormigas los colectivos y se los tragarían como pasó en Vietnam. Nos tragaríamos a los gringos. No solo no pasó, sino que literalmente no les hicieron ni cosquillas a los gringos y encima se llevaron a su líder de cartón. Un fracaso total. La vendida de humo más legendaria de todos los tiempos. En definitiva, si seguís apoyando a Maduro siendo reticente a la realidad de Venezuela y al sufrimiento del pueblo venezolano, es porque sos y te gusta ser profundamente una escoria más. Por eso cada vez menos gente lo soporta. Y en cuanto a Michelo, ¿qué podría decir que ya no haya dicho antes? Te tomaste muy en serio en convertirte en el parásito más repugnante entre los creadores de contenido, principalmente en el entorno de la política. Porque es cierto que en nuestro rubro han habido muchos creadores que han cometido delitos, pero ninguno tan grave como ser aliado de un dictador. Y encima uno que a día de hoy fue imputado por narcoterrorismo y que podría pagar muy caro por serlo. A nuestro país no vas a poder volver a refugiarte, Michelo. No. Ni vos ni nadie que haya sido cómplice de la dictadura. Al menos es lo que establece en su comunicado el Ministerio de Seguridad Nacional. Yo no pienso decirte lo que tenés que hacer para salvarte, Michelo. Vos estás por tu propia cuenta. Las cartas ya están echadas. Pase lo que te pase, vos fuiste el arquitecto de ello. Y en lo que a mí respecta, no envidio para nada tu posición. Mucha suerte, Michelo, porque la vas a necesitar. Y muy en el fondo, más allá de los memes, quise creer que así como te pasaste ideológicamente de un bando a otro, con esta situación te ibas a dar cuenta de que estás en el lado incorrecto de la historia. Pero veo tristemente que seguís jugando a hacerte el héroe chavista haciendo cancioncitas tontas con IA, siendo un parásito del estado destruido de Venezuela, dándole constantemente falsas esperanzas y vendiéndoles humo a los propios chavistas y lo peor de todo, siendo cómplice de una dictadura. Vos solo le estás poniendo un precio a tu libertad y al tiempo que te queda de ello. Así que no quiero verte llorando cuando te toque rendir cuentas con quien corresponda. Porque así como vos te cagaste en toda Venezuela, andá haciéndote a la idea de que vas a terminar tal y como empezaste, sin nada. Oh, se basó. Porque mentiras no dijo. Mentiras no dijo. Me encanta esa música tipo Silent Hill, Buen trabajo, agente M. El destino de la próxima misión aún no es clara. Se baraja la posibilidad de que sea en Cuba o en Colombia. Veremos qué dice el jefe. Por ahora, date un descanso. Más tarde discutimos los detalles del pago. Era en dólares, ¿verdad? Sí, tengo todo preparado. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Buen video. Muchísimas